Muy buenas, bienvenidos a su programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Eso precisamente era lo que estábamos haciendo con el doctor Paul Romer. En esa entrevista que fue afortunadamente muy corta, él nos había prometido que nos iba a dar 1 hora de entrevista y después se nos fue a lo rápido. Bueno, entonces fue en inglés porque no la queríamos editar, no la queríamos traducir para ustedes. Sí es cierto que afortunadamente no todos los hondureños, como en países como Noruega, Suecia y Dinamarca, todos los habitantes del país pueden hablar fluidamente inglés porque hayan tenido gobiernos competentes y capaces que han generado rápido crecimiento económico y que han generado la riqueza para ofrecerle buena educación, incluso bilingüe, a toda su población. Aquí no es el caso, pero la pasamos de esa forma para, sin editar, sin tocar, tal como salió, para que ustedes juzguen la claridad de pensamiento del doctor Paul Romer. El doctor Paul Romer, que como él dijo, ha trabajado en como 4 de las mejores universidades de los Estados Unidos y del mundo, es usualmente mencionado por muchos de sus colegas como un candidato a un premio Nobel, como un futuro premio Nobel en economía. Y es uno de los cerebros más brillantes del mundo, sobre todo en materia, en materia de crecimiento económico. Él se ha especializado en crecimiento económico, que es lo que yo también me especialicé. Pero le hice una pregunta bien sencilla con la que comenzamos y es, dado que Hong Kong y Singapur tuvieron un crecimiento bien rápido, bien lento al comienzo, como en los primeros 100 años de su existencia, pese a que estaban aplicando los principios, las reglas que él le está recomendando al gobierno hondureño que se apliquen, ¿por qué crecieron tan lento? Y la pregunta es, ¿va a crecer Honduras en esa ciudad de modelo a esa miserable velocidad del 2% anual por 100 años después de que las inauguran? Que va a ser hasta como de aquí a 5 años. Tenemos unas estadísticas de Hong Kong que las queremos mostrar para que ustedes miren en la trayectoria, como dice, la tasa de crecimiento a largo plazo de Hong Kong los últimos 200 años, que puedan apreciar. Si nos muestran, por favor, la estadística de Hong Kong, la estadística de crecimiento económico, para que todos puedan ver esa tendencia. Entonces ahí pueden ver donde dice GDP es Gross Domestic Product, porque es que él nos prometió también que iba a regresar hoy. Nos prometió así. Le dije, ¿me lo promete? Sí, se lo prometo. Y no vinieron. Aquí todo el mundo tiene miedo de venir a debatir a este canal. A mi programa más particularmente. Entonces, miren, los ingleses lo tomaron en el año 1842. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, ahí estuvieron todas esas reglas que van a aplicar en la ciudad de modelos aquí que va a crear el gobierno nacionalista actual, y tuvo un crecimiento. En la primera mitad del siglo XX se aceleró a 3%. O sea, los primeros 100 años se la pasó con una media de 2% anual. Y fue hasta 1948 que por primera vez el país, Hong Kong, ese territorio de 1000 kilómetros cuadrados, todavía en entonces en posesión británica, generó tasas de crecimiento, incluso espectaculares. Ese año, el 48 y el 49, dieron tasas de crecimiento de 24% anual. Y después eso estuvo una tasa de como 10% como por 40 años consecutivos, y eso ha hecho a ese territorio que no tiene ningún recurso natural hoy día tan rico como los Estados Unidos. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos, la pregunta era esa, ¿por qué creció tan lento y cuál es la diferencia entre Honduras y si no le va a pasar lo mismo a Honduras? Estarse 100 años creciendo a una velocidad mediocre de 2%. ¿Por qué? Honduras ha crecido en los últimos 60 años a más de 3%, entonces no ocupamos 2%. Más bien sería un retroceso. Entonces ocupamos 8 mínimo. Yo, si gobernara Honduras, puedo generar 30% de crecimiento anual, garantizado. Y esta es una prueba. Yo desafío a cualquier persona en el planeta entero a ver que demuestre que sepa más que yo en crecimiento económico, a ver si puede refutar mis ideas. No hay nadie. Ese es un buen ejemplo. Una de las personas consideradas las más brillantes en todo el mundo. Entonces, la explicación que él dio,
La explicación que él dio es que en aquellos tiempos las cosas eran diferentes. Y que como Hong Kong no estaba tan retrasado con respecto a Gran Bretaña, entonces no podía crecer tan rápido, porque cuando hay un gran retraso tecnológico, entonces un país puede crecer más rápidamente porque puede copiar rápidamente la tecnología existente en el mundo. Entonces dice, la diferencia de desarrollo tecnológico entre Honduras y, digamos, los Estados Unidos en este momento es más grande que la que existía entre Hong Kong en 1842 y Gran Bretaña en ese entonces. Y la verdad es que es completamente falso. En ese entonces la diferencia era todavía más grande porque Hong Kong era una guarida de piratas. Una guarida de piratas y había uno que otro pescador. Ahí no había nada, ahí no había ni un edificio. China estaba súper retrasada, pero en una ciudad como Pekín o Shanghái había progreso, es decir, habían edificios de 3, 4 pisos, usualmente no iban más altos porque eso es lo que pasa cuando un país es pobre. Pero uno encontraba edificios de piedra, por lo menos ahí no había nada, ahí habían chozas, habían cosas de lodo, de madera, de apenas. Si ahí iban a meter el botín, los piratas de esa región del mundo. Entonces, la diferencia era más grande incluso que la que tiene Honduras con los Estados Unidos o con Europa Occidental o con Japón hoy día. Entonces, lo que Honduras puede copiar en tecnología hoy es menos que lo que podía copiar en ese entonces de Inglaterra, que era el país más rico del mundo en aquel entonces, hace 160 años, 170 años. ¿Y qué pasó? La tasa de crecimiento fue lenta por 100 años. O sea, ese argumento no es válido. Yo lo vi que él estaba desesperado, que él estaba dando manotados de ahogado porque lo agarró en curva, no le esperaba. Es que él está acostumbrado a discutir con académicos como él, otra gente súper inteligente, pero brillante. Él es, por ejemplo, un genio de la matemática. El primero, su licenciatura fue en física, que exige un nivel de conocimiento de matemática muy superior al que tienen que lidiar los estudiantes de economía cuando estudien, ya sea aquí en la UNAO o allá en Harvard. No importa, es un nivel de matemática menos difícil. Los ingenieros, digamos un ingeniero civil, mira a un nivel de matemática más difícil, lo físico uno más difícil. Entonces, este es un genio, por eso es que dije a muchos colegas que él se va a ganar un premio Nobel, porque hoy día la economía es pura matemática, no dan ningún resultado concreto, pero ellos en el mundo, en Harvard, en Oxford, en la universidad, en la economía, ellos creen que entre más matematizan, en que más modelos econométricos hacen, más elaborados, más sofisticados, más brillantes son y más merecen un premio Nobel. Entonces, por eso, él hace los modelos econométricos más bonitos del mundo, más bellos. Así dicen sus colegas, los otros profesores de Harvard, de MIT, de Stanford, de Oxford, de Cambridge. A mí me han dicho, cuando yo he ido a debatir con ellos a Harvard, a Oxford, me han dicho que yo no soy un verdadero economista porque no hago un modelo. Pero cuando vamos al debate, les pego aquellas revolcadas, ¿no? Entonces, es lo divertido. Podrán hablar todo. Es como el tipo que dice, mira, yo tengo un carrazo, un Mercedes último modelo. Con eso yo consigo todas las mujeres bellas que quiero. Pero a la hora de la hora uno lo ve solo ahí, con una regular ahí. Pero uno que no tiene nada y viene y anda con una bellísima muñeca ahí del brazo, algo por el estilo. Entonces lo divertido es esta situación. Me da respuesta completamente incoherente, no había que contestar, se la volví a refutar con el caso de Singapur, porque también cuando los británicos llegaron en el año de 1819, ahí era una otra guarida de piratas en el sudeste asiático, un poco de pescadores, estaba abandonada, ahí la calle no había nada. Por eso el sultán, o sea, el rey de la región, se lo dio así, se lo vendió bien barato a la compañía inglesa que llamaba la Compañía del Este Asiático, the East India Company. Entonces, porque no le importaba, era un pedazo de tierra sin utilidad, él lo miraba sin utilidad. Entonces se pasó Singapur más de 100 años creciendo a menos de 2% anual. Y la pregunta, ¿va a crecer Honduras a 2% anual por los próximos 100 años en ciudades modelos que van a crear? Y la respuesta fue otra vez otra incoherencia. Tenemos que hacer una pausa comercial
y cuando regresemos volvamos a explicar lo que contestó para todos aquellos hondureños que tuvieron el infortunio de nacer en un país donde no se les puede brindar ni siquiera educación en español, mucho menos educación en inglés, y no pudieron comprender el tema del debate. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos, pero este video lo van a encontrar en mi página de Facebook, Dr. Carlos Avión, y van a poder ver con detenimiento, estudiarlo a la velocidad que quieran, para que ustedes puedan constatar si es cierto. Qué tan incoherente es el argumento de uno de los más grandes genios en economía, en crecimiento económico del mundo entero, y aquí con su humilde servidor no pudo medirse. Así que no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos diciendo que la segunda respuesta que nos dio, o le preguntamos por qué evidencia había en lo que él le ha aconsejado al gobierno hondureño basado en el caso de Hong Kong y Singapur, que no va a hacer que una vez creadas ciudades modelo en Honduras, va a generar una tasa de crecimiento anual de apenas 2% por 100 años más. O sea, no ocupamos eso, ocupamos mucho más. Entonces me dijo que en aquel entonces solo había una población bien pequeñita en Hong Kong y Singapur, una población súper chiquitita, y que por consiguiente, cuando hay una población tan pequeña no se puede generar rápido crecimiento económico, no se puede generar economías de escala, cosas así. Entonces, además el mundo está muy desarticulado. Entonces, la cosa es eso. Yo no lo quería, miren, todos los invitados que tengo aquí siempre les dejo pasar un montón de cosas. Es decir, unas incoherencias, unas disparates completos. Yo les refuto unos y les dejo pasar otros. No les invalido, no les trituro todos los argumentos, solo unos cuantos, porque no me gusta machacar mucho a la gente. De paso, ya casi nunca nadie quiere venir. Y si los machaco más, si los dejo mirando más incoherentes y más tontos, entonces menos para que vengan. Entonces, viene y entonces yo le pude haber dicho que en entonces, por ejemplo, estamos hablando del año 1870, que fue un año que él mencionó, digamos, como 50 años después de haber sido creado Singapur y 30 años después de haber sido fundado por los británicos Hong Kong. Entonces, en ese entonces, las poblaciones de esos territorios eran de como 30,000, 40,000, 50,000, por ahí andaban. Y alguien dice, no, aquí una población así, no, demasiado poca gente, ¿no? Ese es el argumento de él. Pues fíjense que el país más rico del mundo, yo se los he mostrado varias veces, cuando les he hablado de ingresos per cápita, medido al poder adquisitivo. Entonces hemos dicho que Honduras está en 4,000, el año pasado, en $4,000. Ese es el poder de compra de la media de los hondureños. Los Estados Unidos están en 47,000, Singapur en 62,000. Pero hemos dicho que el país más rico de la tierra se llama Liechtenstein. Liechtenstein, un país situado entre Austria y Suiza. Y ese país es insignificante, solo son 160 kilómetros cuadrados, es todavía más chiquito que Singapur, tiene todavía menos recursos naturales que Singapur, y en este momento tiene 35,000 habitantes. Y aún así es más rico del mundo. ¿Por qué? Porque en los últimos 200 años tuvo la tasa de crecimiento más rápido del mundo, más rápido que la de Singapur. O sea, si hacemos la media de los últimos 200 años. Y por eso es más del doble de rico. Los habitantes allá ganan salarios más del doble. Son como 3 veces más altos los salarios que lo que ganan los estadounidenses, los gringos. Allá un gringo, ya sea en la agricultura, un gringo en la construcción, un gringo en el comercio, un gringo como abogado, un gringo como médico, gana un tercio de lo que ganan en Liechtenstein. En Liechtenstein ganan 3 veces más de cualquier cosa que hagan los estados. ¿Por qué? Tuvieron una tasa de crecimiento mucho más rápida en los últimos 200 años y por consiguiente han alcanzado un nivel más alto de riqueza. Eso es todo, tasas de crecimiento. Ahora, ¿cómo se alcanzan eso? Entonces dice, si un país es muy chiquito no puede crecer rápido. Entonces la pregunta es, hombre, entonces entre más grande, India, China deberían ser los más ricos del mundo y todavía es un país tercermundista. Están saliendo adelante, pero todavía es un país tercermundista. Pese a que han tenido las 2 poblaciones más grandes desde hace como 1000 años. ¡Uf! Es desde hace siglos que los historiadores están diciendo las poblaciones más grandes del mundo están en India. O sea, ahí tenían economías de escala de sobra.
Yo no la quería machacar, no lo machaqué con él, sino que le pasé a otra pregunta. Porque lo miré desesperado y me cae bien el hombre, me simpatiza. Es un genio, yo simpatizo con los genios. No simpatizo con estos retrasados mentales políticos que ha tenido Honduras, por ejemplo. Y los cuales vemos por toneladas que quieren seguir llegando al poder para seguir depredándolo y defecando en el país. Así que no lo quería machacar mucho. Pero el hombre, ¿verdad? Mostremos las estadísticas de Singapur. Mostremos las estadísticas de Singapur, que es la estadística siguiente, la después que mostramos la de Hong Kong. Y miramos los últimos 200 años y ahí podemos ver, si nos la muestran la estadística de Singapur, entonces ahí podemos ver una situación en donde los primeros 150 años más o menos, ahí ven, en el año 1819 se lo tomaron los británicos. Sir Thomas Raffles fue el hombre famoso que ahí lo tienen todavía erigido en estatua en el centro de Singapur, en la plaza más importante, porque se sienten agradecidos. Aunque la población es china, la población es hindú y Malasia se sienten agradecidos que un británico los haya puesto en el sendero correcto. Era un hombre brillante. Todo el mundo reconoce que era un hombre, por eso escaló muy joven y ya estaba en las posiciones más altas de la multinacional más grande en aquel entonces. Era la multinacional más grande del mundo, la East India Company. Y él llegó allí, un hombre visionario, bueno, y generó tasas de crecimiento espectaculares comparado a lo que había obtenido esa isla antes de que llegara él, que era cero. Pero aún así miramos que fue hasta el año de 1959 que realmente Singapur comenzó a crecer rápido. Entonces miramos que los primeros más o menos 140, 150 años de colonia británica, pese que había todo lo que las ciudades modelos de Honduras van a tener, recomendado por el doctor Paul Romer, más aún así no tuvieron rápido crecimiento económico. Es tasa de crecimiento anual. Ahí miramos GDP, Gross Domestic Product, porque esa estadística la preparé para el doctor Romer para que pudiera entender, pero me dejó plantado. Como me han dejado plantado un montón de estos políticos cleptómanos que tiene este país. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos una situación muy excepcional en Singapur. Mostremos las fotos de Singapur, situémonos en el mapa primero y mostremos lo que es Singapur y la pregunta es ¿qué fue lo que hizo ese milagro económico? Ahí está, en el puntito sudeste asiático. Ahí está, ese es Singapur. Y entonces podemos ver ya, ese es el sudeste asiático, más particularmente. Y ahí lo podemos apreciar en la punta de la península Malaca, y este es el distrito financiero, y es la ciudad más limpia del mundo. Los Estados Unidos sucio, Inglaterra es sucio, está en Inglaterra, toneladas de basura por todos lados en la calle. En Londres es un día, no como Honduras va, pero al lado de Singapur, es sucio. Esto es Singapur, esto es Singapur. Ahora, ¿qué fue lo que hizo eso? La idea del doctor Romer, la que él cree haber destilado de ciertos datos. Evidentemente él no miró a la historia económica. Es típico de economistas como él. Solo ven unos cuantos datos, los últimos 20, 30 años y ya estuvo. Empiezan a hacer sus modelos econométricos y les sale sobrando la historia económica. Y por ello dicen esa gente, a mí me han dicho, profesores, usted no es un economista. Allá en el Fondo Monetario, el Banco Mundial, me dijeron, usted no es un economista serio porque no es modelos econométricos. Pero cada vez que debatía con uno, les pegaba unas bateadas, unas revolcadas, unas pisoteadas y quedaban todos, bueno, ahorita ya no tengo tiempo, me tengo que ir. Así exactamente me salió el doctor Romer. Regresemos al estudio, por favor. Así exactamente, vi que yo aquí convenciendo al canal para que pudiéramos hacer, porque no era en el horario, teníamos que agarrarlo, para que yo lo pudiera agarrar de 10, si no le iban a decir, no vaya a ese programa, le iban a decir a los nacionalistas que lo andan ahí llevando para todos lados tratando de promocionar sus programas, sus proyectos. No vaya donde ese tipo, le hubieran dicho. Entonces aquí vino una entrevista, normales, deja que les preguntan a la gente, díganos lo que les ronque la gana, y no tiene ningún sentido, sale sobrando. Entonces al salir lo agarré. Y entonces el tipo me dijo, le voy a dar una hora de entrevista. Y en eso estaba dando manoteadas de abogado y ahí viene aquí, empezaron a vacilar
Y en eso vio el vacilación y dijo, me voy, aprovecha la oportunidad, me voy. Se fue el hombre y no regresó y me dejó plantado. Pero antes de ir a una pausa comercial, los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde van a encontrar muy próximamente este video y ustedes lo van a poder auscultar con detenimiento, con todo el rigor que ustedes ameriten. Así que vamos a hacer una pausa y antes de eso los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, donde encuentran estos temas que estoy abordando, que abordé con el futuro Premio Nobel en Economía, Paul Romer de la Universidad de Stanford. En librería Guaymuras lo pueden encontrar. El mejor libro de economía del mundo. Ya lo están viendo, cómo ni siquiera los mejores del mundo se pueden medir. Así que esperamos, no se vayan, que ya regresemos después de esta pequeña pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos explicando en español lo que pasó en ese breve debate de 18 minutos con el doctor Paul Romer, futuro Premio Nobel en Economía. Por lo menos lo que opinan los más brillantes profesores del mundo entero, de las mejores universidades del mundo, y cuando dan un premio Nobel todos los años mandan una encuesta. La Sociedad Nobel de Suecia manda una encuesta, digamos, en el campo de economía, de medicina, de química, de física, manda a la facultad, a los departamentos de las mejores universidades del mundo una encuesta y les dice, ¿quién considera usted que debería ser Premio Nobel este año? Entonces ahí cada quien pone a sus preferidos y la mayoría coinciden que él debe de recibir un premio Nobel. Y ni siquiera pudo sostener una discusión por 18 minutos, se me fue, pero así se peló la tusa, como dicen aquí en Honduras, a la primera, ¿cómo estamos en Honduras? Aquí no hay profesionalidad para todo. Entonces, los errores aquí los aprovechó y se me fue el hombre. Desafortunadamente tenemos que operar de la forma. Yo quisiera que las cosas, este país necesita disciplina. Yo se las puedo insuflar, pero yo jamás voy a poder hacer nada por ustedes porque me van a bloquear por todos los medios. Estos inútiles políticos buenos para nada, que su único objetivo es ir a depredar el Estado. Así que estábamos hablando con el doctor Romer y la pregunta es, ¿qué ha hecho? No llegué todavía a preguntas, pensaba hacérsela, pero no hubo la oportunidad. ¿Qué hizo posible ese milagro de Hong Kong y Singapur, sobre todo el de Singapur? Entonces, la respuesta está aquí. A mí nadie me refuta en mis afirmaciones, por contundentes y anormales, diferentes de todo lo que el resto del mundo esté diciendo, nadie me logra refutar mis aseveraciones. Mostramos una foto de Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, en el momento en que él asume el poder, que el país comienza a generar. Quedémonos ahí en la foto. Este Lee Kuan Yew hoy día, ya como de 90 años, el hombre asumió el puesto de primer ministro, que es el puesto más importante en Singapur, en 1959, cuando Gran Bretaña accedió a darle la independencia. En realidad era otra cosa que se llama self-rule, que significa que los singapurienses podían decidir la economía, la política económica, lo fundamental para generar rápido crecimiento, pero en materia de seguridad, de defensa externa, los británicos todavía siguieron hasta 1965, pero voy a utilizar el término de independencia porque es el que mejor les va a quedar claro. Yo sintetizo las cosas porque sé que este país es víctima de estos ineptos políticos hondureños que no le han dado educación. Entonces, este hombre sabía 6 idiomas, 6 diferentes idiomas. Hablaba inglés, hablaba japonés, hablaba varios dialectos chinos, el hokkien, el mandarín, el cantonés. Es decir, este hombre era sumamente genial, todo el mundo lo dice desde el comienzo, que era brillante, que era genial. Tenía 4 títulos universitarios, estudió economía, estudió matemáticas, estudió derecho, de paso, en las mismas carreras que yo estudié. Pero yo estudié 7 y hablo 4 idiomas. Y él generó esa tasa de crecimiento espectacular por 30 años. 30 años creciendo espectacularmente. Un hombre toda una vida
honesto al extremo de que nunca nadie osó, ni siquiera ni sus peores enemigos le osaron acusarlo de corrupción. Y yo que inventarse cualquier cosa es fácil, pero jamás era tan impecable, tan limpio, tan pulcro, toda una vida de muestra fehaciente, no como estos políticos, que es toda una vida de muestra fehaciente de corrupción. Pero regresemos al estudio, por favor. Un buen día el hombre dice, me voy a jubilar, no como Hugo Chávez, no como Fidel Castro, que ya 52 años Fidel Castro, ya no, ahí se va a morir. El hombre tiene que morirse como faraón, pues, como los monarcas, los pésimos monarcas españoles que gobernaron a Honduras y a Latinoamérica por más de 300 años, morían en el poder, defecaban no solo en España, sino que en el resto de Latinoamérica y otras colonias por el resto del mundo, no importa, hasta que había que aguantarla, hasta que el idiota se moría. Nacieron brutos, nunca se molestaron en leer, en estudiar, y se quieren eternizar en el poder. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pues aquí estábamos refutando a alguien de derecha. Y lo más brillante de la derecha del mundo, para aquellos que dicen que yo me sesgo de un lado y del otro, yo voy a defender el principio de la ciencia, que es el principio de la correlación. Uno va con los datos, uno va con la verdad. Por utilizar las palabras de Jesucristo, uno sigue el camino de la verdad. Ese es el camino de la ciencia, no el camino de los discursos bonitos, como Obama, como Hitler, buenos para la oratoria, como Vida Morales. No es con oratoria como se resuelven los problemas de un país, es con conocimientos científicos, no es con belleza física, no es con simpatía por haber estado aquí o hecho aquí. Miren en Brasil qué chabacanada. El diputado más votado en las últimas elecciones era un payaso, un tipo que ha estado en la televisión brasileña por como 20 años haciendo el papel de payaso. Llega ahí con unos pelos de payaso gigantes, con unos zapatos 3 veces el tamaño del pie de él, con unos colores extrafalarios, etcétera, con unas mejillas rojas encendidas. O sea, un payaso en el sentido estricto. Él fue el más votado. Aleluya por la democracia. Miren lo que nos ha traído 30 años de retrasados mentales. Nos han dado una tasa de crecimiento de 3% y nos han condenado a la 3ª posición en pobreza. Y ahora la tasa de criminalidad, de violencia, de homicidio más alto de todo el continente americano. Es impresionante. Impresionante. Aleluya. Pues miramos quién, el hombre se jubiló oficialmente sin quererse, ahí está, sigue vivito y coleando, lúcido Lee Kuan Yew, pero nos eternizó desde 1990. Llevaría 21 años más en el poder. Y debió haber seguido porque él es que todo el mundo decía, este es un genio, este nació genio, por encima de estudió un montón, por encima de decir, aprendió 6 idiomas, etcétera. Pero los que siguieron después, él se aseguró que no se permitiera que llegaran brutos, como aquí en Latinoamérica. ¿A cuál más bruto? Ya sean de derecha, centro, izquierda, ¿a cuál más bruto? Él se aseguró de que no llegaran brutos, entonces creó un sistema, es una democracia parlamentaria, como la de los británicos, pero en lugar como en Gran Bretaña, que cualquier bruto, rara vez llega alguien tan bruto como estos de aquí de Latinoamérica. Por lo menos no en los últimos 100 años en Gran Bretaña, pero el potencial está ahí en todo momento, porque no pueden restricciones. Entonces Lee Kuan Yew estableció restricciones para que no llegara cualquier retrasado mental, para que no llegara un esquizofrénico como Adolfo Hitler, y después matara a 50 millones de personas, y después metiera a cámaras de gas a 6 millones de judíos. La gente más creativa en ciencia y tecnología, la más útil para el planeta. ¿Quién se le ocurre semejante estupidez? Un tipo que no terminó la secundaria. Como aquí, 2 presidentes de Latinoamérica, ahorita, recientemente, sin título de secundaria. Como aquí, 3 presidentes de Honduras, sin título universitario. Ya no quiere decir que con título universitario. No, hombre. No, hombre. Que ya que va a decir que ya el colmo del colmo del colmo. Se le acabó. Miremos la siguiente foto del que siguió después de él, que es Goh Chok Tong, el segundo primer ministro. Y este hombre estudió economía, el primero estudió economía, el segundo estudió economía en las mejores universidades del mundo, se graduaron con honores, estudiaron varios títulos, hablaban varios idiomas,
Mostremos la próxima foto, que es el actual primer ministro. Que es el actual primer ministro, si mostrémosla rápidamente. Lee Hsien Loong, el actual presidente, tiene 3 títulos universitarios de las mejores universidades del mundo, Cambridge, Harvard, en economía, administración pública, en el área que compete, habla como 3, 4 idiomas. Regresemos al estudio, por favor. Regresemos al estudio. Se nos acabó el tiempo, afortunadamente. Vamos a hacer un gran esfuerzo por volver a entrevistar al doctor Paul Romer. Él nos lo prometió. Yo estoy apostando que yo le aposté a los del canal que no iba a venir. No, tal vez viene. Papá, no conozco yo a los seres humanos. ¿Cómo se me han zafado docenas de profesores de las mejores universidades europeas y estadounidenses cuando los masacro en el debate? Así que llegamos a nuestro fin de nuestro programa y los queremos incitar a seguirnos en nuestra página de Facebook, donde va a encontrar este video y otros más muy interesantes. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, el mejor libro de economía, de politología, de sociología, de historia del mundo. O sea, ahí está la prueba, la acaban de ver hoy día. Él ha escrito libros. Ustedes lo leen, no entienden nada. Nada, le entienden perfectamente. No tiene ni siquiera haber terminado la secundaria para entenderle perfectamente. Porque yo sí sé dónde está el meollo del asunto para obtener riqueza en un país. Él no. Él es como el resto de los economistas. Pero bueno, a ver si tenemos la oportunidad de volver a debatir con él. Entre tanto, les deseamos una feliz semana y esperamos contar con ustedes en la próxima edición del único programa científico de noticias en Latinoamérica, Análisis. Muy buenas. Países como Noruega, Suecia, Dinamarca, todos los habitantes del país pueden hablar fluidamente inglés porque han tenido gobiernos competentes y capaces que han generado rápido crecimiento económico y que han generado la riqueza para ofrecerle buena educación, incluso bilingüe, a toda su población. Aquí no es el caso, pero la pasamos de esa forma para, sin editar, sin tocar, tal como salió, para que ustedes juzguen la claridad de pensamiento del doctor Paul Romer. El doctor Paul Romer, que como él dijo, ha trabajado en como 4 de las mejores universidades de los Estados Unidos y del mundo, es usualmente mencionado por muchos de sus colegas como... Muy buenas, bienvenidos a su programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Eso precisamente era lo que estábamos haciendo con el doctor Paul Romer. En esa entrevista que fue afortunadamente muy corta, él nos había prometido que nos iba a dar 1 hora de entrevista y después se nos fue a lo rápido. Bueno, entonces fue en inglés porque no la queríamos editar, no la queríamos traducir para ustedes. Sí es cierto que afortunadamente no todos los hondureños, como en un país, ¿por qué crecieron tan lento? Y la pregunta es, ¿va a crecer Honduras en esa ciudad de modelo a esa miserable velocidad del 2% anual por 100 años después de que las inauguran? Que va a ser hasta como de aquí a 5 años. Tenemos unas estadísticas de Hong Kong que las queremos mostrar para que ustedes miren en la trayectoria, como dice, la tasa de crecimiento a largo plazo de Hong Kong los últimos 200 años, que puedan apreciar. Si nos muestran, por favor, la estadística de Hong Kong, la estadística de crecimiento económico, para que todos puedan ver esa tendencia. Entonces ahí pueden ver donde dice GDP es Gross Domestic Product, porque es que él nos prometió también que iba a regresar hoy. Nos prometió así. Le dije, ¿me lo promete? Sí, se lo prometo. Y no vinieron. Aquí todo el mundo tiene miedo de venir a debatir a este canal. A mi programa más particularmente. Entonces, miren, los ingleses lo tomaron en el año 1842. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, ahí estuvieron todas esas reglas que van a aplicar en la ciudad de modelos aquí que va a crear el gobierno nacionalista actual. Y tuvo un crecimiento. En la primera mitad del siglo XX se aceleró a 3%. O sea, los primeros 100 años se la pasó con una media de 2% anual. Y fue hasta 1948 que por primera vez el país, Hong Kong, ese territorio de 1000 kilómetros cuadrados, un candidato a un premio Nobel, como un futuro premio Nobel en economía. Y
Es uno de los cerebros más brillantes del mundo, sobre todo en materia, en materia de crecimiento económico. Él se ha especializado en crecimiento económico, que es lo que yo también me especialicé. Pero le hice una pregunta bien sencilla con la que comenzamos y es, dado que Hong Kong y Singapur tuvieron un crecimiento bien rápido, bien lento al comienzo, como en los primeros 100 años de su existencia, pese a que estaban aplicando los principios, las reglas que él le está recomendando al gobierno hondureño que se apliquen,